Bienvenidos, vamos a trabajar en este video el concepto de mediana, su símbolo, y la vamos a calcular en serie simple, en tablas de frecuencias y en tablas de frecuencias para datos agrupados. Primero que nada vamos a definir el concepto de mediana. El concepto de mediana formalmente de un conjunto de valores ordenados, esta palabra es fundamental, por eso está subrayada, es el valor que no, y prestemos atención también a los no, es una definición en forma negativa, rara, que no sobrepasa a más de la mitad de los valores y no es sobrepasado por más de la mitad de esto. En definitiva, la mediana es el valor que está al medio. Pero vamos a ver que esta definición es demasiado precisa y nos brinda, vamos a ver cómo se cumple y por qué es tan precisa. Por ejemplo, acá en el caso de la mano es evidente que el valor que está al medio es el 3. Pero si tuviésemos 10.000 datos, quizás no es tan evidente como encontrarlo a simple vista. Entonces vamos a ver cómo funcionaría la fórmula. La fórmula me dice que es el valor que no sobrepasa más de la mitad de los datos. 2,5 sabemos que es exactamente la mitad de los datos. Entonces, por ejemplo, el 3 sobrepasa a 2 datos. Por lo tanto, sobrepasa a no más de la mitad, porque la mitad es 2,5, por lo tanto 2 es menos que la mitad, por lo tanto el 3 sobrepasa a no más de la mitad. Y el 3 a su vez es sobrepasado por dos valores, o sea que es sobrepasado por menos de la mitad, no es sobrepasado por más de la mitad de los datos. Fijémonos cómo dice, y no es sobrepasado por más de la mitad de esto. Bueno, el 3 no es sobrepasado por más de la mitad de esto, por lo tanto el 3, que ya sabíamos que era la mediana, vemos cómo cumple con la definición y podemos entenderlo un poco mejor. La mediana para serie simple, acuérdense, serie simple, va a tener la siguiente fórmula. Me es el símbolo que vamos a usar, luego vamos a usar el paréntesis y la variable que se trate, X, Y mayúscula. Lo importante es poner me, el paréntesis, después por lo general se pone X. Me dice que es el valor X, es X, uno de los valores de la muestra, este sería el X1, el X2, el X3, el X4 y el X5, y mi N en esta muestra sería entonces N igual a 5. Bien, mi N sería 5, por lo tanto cuando use la fórmula de mediana, que va a ser esta, para serie simple, pero esta fórmula no va a ser para cualquier mediana, va a ser mediana para serie simple, con una cantidad impar de datos. Ya vamos a ver por qué hay que aclarar esto. Entonces sería, en serie simple, y para n, acuérdense que n es la cantidad de datos, impar. Acá tenemos una cantidad impar de datos, 5 datos, así que estamos en esta situación. Y estamos en serie simple porque los datos están ordenados de menor a mayor en una serie. La mediana entonces sería, según la fórmula, x más 1, el x que está en la posición, acuérdense que este subíndice me indica la posición, que está en la posición x más 1 sobre 2. En nuestro caso, n más 1 sobre nuestro caso, n sería 5, entonces esta sería el x que se encuentra en la posición 6, que es x más n más 1, n es 5, más 1 es 6, dividido en 2. Esto de acá abajo no me haría falta, así que lo estaría teniendo el vicio. No sé si me va a salir. Bueno, voy a tener que escribir de vuelta. Insertar. Ecuación, de paso practicamos cómo insertar una ecuación. Y ahora tendría que poner subíndices. La mediana de x sería el valor x que está en la posición, y acá vamos a poner la fracción, n más 1, que sería 5 más 1, que sería 6, porque en este caso n es impar y es 1, dividido en 2, siempre va a ser dividido en 2, y acá vamos a terminar de completar el nombre de la mediana de la variable x, cierro el paréntesis, igual a x que está en la posición. En definitiva, ¿qué posición sería 6 dividido 2? Sería la posición x en la posición 3. Copiar, acá, pegar, y es el x que está en la posición, vamos a cambiar el 6 sobre 2,
la posición 3, porque se dividió a 3. El X que está en la posición 3. ¿Quién es el X que está en la posición 3? El X1, el X2 es este, el X3 es el dedo del corazón que le hemos asignado el número 3. Entonces, en definitiva, nuestra mediana sería el X3, que va a ser 3. Bien, así funcionaría la fórmula. Esta fórmula hay que aprenderla, memorizarla. En realidad, más que memorizarla, con el uso solo deberían de aprenderla. Siempre cuando presentemos nosotros el cálculo de mediana, vamos a presentar estos 3 cálculos reducidos así. En realidad no hace falta que pongan 6 sobre 2, podrían poner directamente 3x sub 3. O sea, lo que podríamos presentar es así. Total, esto se hace mental bastante fácil. N5 más 1,6 dividido. Siempre esta va a ser la fórmula para mediana en serie simple con una cantidad impar de datos. Recordemos eso. Ahora vamos a ver mediana en serie simple, pero para una cantidad par de datos. Nos vamos acá. Bien. Mediana para serie simple para una cantidad par de datos. Recuerden que todavía estamos en serie simple. Lo que vamos a hacer ahora, en vez de tener 5 de los deditos, vamos a tener 4 de esos deditos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Le vamos a asignar a cada dedo un número. Vamos a copiar esto y traerlo. Uy, se me escondió. Ya lo borremos. Vamos a hacer lo siguiente. Diseño de imagen, acá está. Formato. Enviar atrás. Algo así. Bien, vamos a ver hacia ahora copiarle el X2. Se queda arriba. Sí, se queda arriba, pero este sería en realidad, este sería el X2. Este sería el X3. Y podemos copiar esto. Y a ver, copiemos este. Me está dejando. Este. Copiar. Vamos a pegar. Vamos a ver formato, traer el frente. No. Bueno, no se me copia bien. Borremos. Adiós. Vamos a copiar de vuelta. Copiar. Creo que ahora sí lo voy a poder pegar. Así ponemos el X1 y el X2. Acá está. Bien. Vamos a poner el X4 acá. Le vamos a cambiar el número, X4. Le hemos asignado, en vez de números, hemos dicho el valor X1, el valor X2, el valor X3, el valor X4. No sabemos qué valor son. Pueden ser que el X1 sea 1000, el X2 sea 5000, el X3 10000, o que sean 1, 2, 3 y 4, que sean 10, 11, 12 y 13. Cualquier número puede ser en realidad. Estamos usando la notación general, así nos vamos acostumbrando. Entonces tenemos mediana. Pero para una cantidad par de datos, 1, 2, 3 y 4 datos en total, en series simples estarían ordenados. Supuestamente acá tendríamos que el X1 es el menor de los valores, el X2 es mayor que el X1 pero menor que el X3, y así podrían ser números como les dije, 1000, 2000, 3000 y 4000. No nos va a interesar eso. Tenemos una cantidad par de datos, entonces nos concentremos en que n es exactamente 4. No nos olvidemos, n va a ser igual a 4. Tenemos una cantidad par de datos. Vamos a construir la fórmula mediana. Fijémonos cuáles de estos dedos, que se corresponden al X1, X2, X3 y X4, responden a la definición. La definición me dice es el valor de variable que sobrepasa a no más de la mitad de los datos. Entonces, por ejemplo, el X2 sobrepasa no más de la mitad, sobrepasa un solo dato y la mitad son 2. O sea que el X2 sobrepasa no más de la mitad. Y el X2 es sobrepasado por no más de la mitad, de hecho es sobrepasado justo por 2 dedos, que es la mitad. Por lo tanto, no es sobrepasado por más de la mitad de los dedos. El X2 cumple con ser mediana, pero como es par, el X3 también cumple con esa condición, porque el X3 sobrepasa a no más de la mitad de los datos, y el X3 es sobrepasado por no más de la mitad de los datos, por uno solo. Y acá sobrepasa a 2, que no es más de la mitad. Por lo tanto, tenemos dos valores, cuando tenemos una cantidad par de datos, dos valores que cumplen con el concepto de mediana. Entonces acá entraría esta aclaración que vimos al principio en paréntesis, que es, en caso de no ser
2 los valores que cumplan con la definición, se conviene que la mediana es el promedio de dichos valores. Ahora vamos a traducir eso. La mediana sería muy fácil, o sea, tomaríamos el valor x2, tomaríamos el valor x3, los sumaríamos y los dividiríamos en 2. Así sería el promedio de esos dos valores, como ustedes calcularían habitualmente sus promedios de notas. Si tienen 2 notas, el promedio de las notas es sumar las 2 notas y dividirlo en 2. Bueno, tendrían que sumar x2 más x3 y a eso dividirlo en 2. Veamos cómo funcionaría esto en general. En general la fórmula va a ser, vamos practicando el símbolo, así lo incorporamos. M de mediana, paréntesis, la variable x, igual, voy a ensanchar un poco el cuadro de texto para que no se me deforme, ya, igual. Acá vamos a poner el x, que sería este, ¿no? Llevado general, el x que está en qué posición, fijémonos, 1, 2, 3, 4 datos, n era 4, no sé si se acuerdan. Si yo tomo n y lo divido en 2, n dividido en 2, ¿qué me va a quedar? Como n es 4, al dividirlo en 2 me va a quedar 2. Y fíjense, posición 1, posición 2, justo en la posición 2, cuando hago n dividido 2, que me da 2, tengo el valor x2, que es una de las medianas. Eso lo voy a escribir en general así. La mediana de un conjunto de valores para cuando n es par se va a calcular haciendo x, que está en la posición n sobre 2, más el x3 sería en este caso, que sería el que le sigue al x2. ¿Cómo decimos el que le sigue? Y simplemente le sumamos 1, fíjense. Al x que está en la posición n sobre 2, le vamos a sumar el x que está en la posición n sobre 2 más 1, es decir, la posición siguiente. Y eso van a ser siempre los dos valores que cumplan con la definición de mediana. Y como los dos cumplen con la definición de mediana, la misma definición dice que se conviene cuando eso sucede, que se suman esos dos valores y se los divide en 2, se calcula el promedio de esos dos valores. En nuestro caso eso sería el x que está en la posición 2, vamos a borrar esto. Bueno, en general en realidad el x que está en la posición 2 y el x que está en la posición 3, pero eso sería para nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo sería el x que quedó justo en la posición 2 porque n era 4 y dividido en 2 me quedó 2, y el x que está en la posición siguiente. Ni siquiera me hace falta calcularlo esto con la fórmula. Si yo calculé el x sube n sobre 2, el que me dio x2, entonces el otro es el siguiente, es decir, el x3 directamente. Y acá le pongo dividido en 2. Bueno, según lo cuánto valga el x que está en la posición 2 o el x que está en la posición 3, que va a ser la respuesta. Supongamos que el x1 vale 1000, que el x2 vale 2000, supongamos eso, que el x3 vale 3000, entonces bueno, cambiamos acá. Le vamos a poner 1000, como si tuviéramos un dato 1000, no se va a ver, lo voy a agrandar, lo bajemos un poquito. Este va a ser 2000, vamos a agrandar también para que se vea, creo que lo escribí como 20.000, saquemos un 0, 20.000, este va a ser, perdón, 3000 y así, 3000 y por último, bueno, me queda 300, ahí está, 3000 y acá 4000. Bien, si esos fueran nuestros números, haríamos así. El x que está en la posición 4 sobre 2, el x que está en la posición 2, entonces el x que está en la posición 4 sobre 2 más 1 es el x que está en la posición 3. Esto por lo general se sabe usar con un paréntesis para aclarar que tengo que realizar esa cuenta. Y acá el x que está en la posición 2 sería, en mi ejemplo, el 2000. Y el x que está en la posición 3 sería el 3000 en este caso. Dividido 2 me va a quedar 2000 más 3000, 5000, dividido 2, 2500. Si ustedes tuvieran que presentar esto, deberían presentar esto, luego esto, y finalmente pueden hacer 2000 más 3000, lo pueden hacer directamente. Si quieren escribirlo, los dos lo escriben. Si no, pueden escribir 5000 dividido 2, resultado 2500.
igual 2500. A ver si me entra. Sí, igual 2500. La mediana en este caso, que tenemos una cantidad par de datos, sería 2500. Y ese sería el cálculo de mediana en serie simple para una cantidad par de datos. Esta es su fórmula y hay que aprenderla. La fórmula de mediana para serie simple en una cantidad impar de datos, esta es su fórmula y hay que aprenderla. Bueno, ya le mostramos además cómo usarla. Y la definición formal de mediana sería esta que ya enunciamos acá. Vamos a ver cómo funciona el concepto en una tabla de frecuencias. Vamos a ver cuando sea par, cuando sea impar. En este caso acá tengo un conjunto de datos que no están puestos en tabla, pero los voy a poner en tabla. Entonces voy a poner acá el valor 2, que salió 2 veces. Voy acumulando 2 datos en frecuencia acumulada. El valor 3, que salió una sola vez. Así que le voy a poner 1. El valor 6, que salió 4 veces. Entonces acá le voy a poner 4. Voy acumulando 2 datos más un dato más, voy 3 datos, y 3 datos más un dato más, voy... ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? 2, 3, más 4 datos más, 7 datos. Tengo un total de 7 datos, tengo una cantidad n impar. O sea que si n es impar, la fórmula que debería de usar es esta que está acá. Vamos a copiarla, vamos a llevarla para abajo. Copiar. La vamos a pegar por acá, en algún lado. A ver, más arriba, si me pego acá. Para allá, y la peguemos por acá. Vamos a usar esa fórmula porque tenemos una cantidad impar. Dijimos que esa fórmula valía por una serie simple de una cantidad impar de datos, pero vamos a ver cómo la interpretamos porque va a ser la misma fórmula que nos va a funcionar en la tabla de frecuencias. Veamos, ¿cómo hago para averiguar cuál es el X que está en la posición n más 1 sobre 2? Primero tengo que saber cómo es que me doy cuenta que los datos, cantidad de datos impar. Eso es bastante fácil. Vamos a agregar para que lo veamos una columnita, una fila abajo. ¿Está? Acá vamos a poner el total de datos cuando tenga sentido. Acá no tiene sentido en esta columna incorporar la suma. Acá sí tiene sentido incorporar la suma. 2 más 1, 3 más 4, 7. Como vemos, el 7, que es el total de datos, coincide con la última frecuencia acumulada, que es el total de datos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Total de datos, 7. N7. Entonces acá cuando uso la fórmula iría un 7. Ya me di cuenta que es impar, puedo usar esta fórmula. 7 más 1 me da 8. Puedo borrarlo ya, pongo 8 dividido 2. Después 8 dividido 2 me da 4. Entonces el X que está en la posición en definitiva, 4. Y el X que está en la posición 4, ¿cómo lo reconozco? Si lo tengo en serie simple no parece complicado, porque diría, este es el primer dato, X1, el segundo dato, X2, el tercer dato, X3, y el cuarto dato, X4, sería mi mediana, que es 6. Pero la idea es que yo tengo una tabla de frecuencias, y no tengo los datos acá en serie como están acá arriba. Entonces yo únicamente estoy viendo la tabla de frecuencias. Además, acá porque es sencillo, son 7 datos, pero si fueran 700 datos, no me conviene transcribir toda la tabla de frecuencia a una serie para encontrar la mediana. Entonces, ¿cómo hago para ubicar el X que está en la posición 4 en la tabla de frecuencia? Bien, se trata de interpretar sobre todo el significado de esta columna, que es acumular datos. Hasta el primer lugar voy acumulando 2 datos, o sea que no llego hasta el dato X4 que está en el cuarto lugar. En la segunda frecuencia acumulada voy acumulando tan solo 3 datos, o sea que tampoco llego hasta el cuarto lugar. En la última frecuencia acumulada, en este caso que es 7, sí llego al cuarto lugar, porque si yo interpreto la frecuencia acumulada 7, me está diciendo algo así. Hasta el lugar 7, desde el lugar 4, porque acá terminamos en el 3, o sea, desde el lugar 4 hasta el lugar 7, solo todos los valores que salieron son números 6. Fijémonos. X1, X2, frecuencia acumulada 2. Entonces me dice que voy acumulando 2 datos que son 2 números 2. Hay un solo 3. Y fijémonos que acá voy acumulando 3 datos. 3 datos. Sé que me dice que hasta el tercer dato son números 3. Pero desde el cuarto dato de acá en adelante son todos números 6. Por lo tanto, el X4 se va a ubicar acá. Y el X4 se va a ubicar acá. Inmediatamente, voy a poner acá una flechita, tengo que irme a los valores de variables. Porque no puedo decir que la mediana es 7, sino la mediana es el X4
que es el número 6. Y efectivamente ya sabemos, porque lo habíamos visto acá, que es el número 6. ¿Cómo lo busqué? Dije, bueno, el X que está en la posición 4, hasta acá tengo la posición 2, hasta acá tengo la posición 3, la posición 4, 5, 6 y hasta la séptima están en esta casilla, si interpreto bien la frecuencia acumulada. Por lo tanto, la posición 4 es un número 6. Y puedo concluir que mi mediana entonces es 6, el valor 6. Vamos a ver ahora en una tabla de frecuencia, pero para cuando no tengo una cantidad par de datos, impar de datos. Acá tenía 7 que era impar. ¿Cómo funciona el concepto y la fórmula de mediana para una cantidad impar de datos en una tabla? Ahora vamos a ver cómo funciona el concepto de mediana en una tabla para una cantidad par de datos. Vámonos acá. Recordemos, la fórmula que vamos a usar para una cantidad par de datos es esta. La vamos a copiar y la vamos a llevar a donde vamos a trabajar con las tablas de frecuencias. Acá. A ver si entra acá al medio, sin que me mueva nada. Sí, entro. Bueno, me moví un poquito para abajo los recuadritos, pero a lo mejor los podemos subir. Acá está. Bien. Bien, ahí estamos. Bien, entonces dijimos, vamos a ver cómo funciona el concepto de mediana para una cantidad par de datos. Esta es la fórmula para una cantidad par de datos. Y vamos a ver cómo funciona en tablas, porque ya vimos en serie. En tablas, me está diciendo que si tengo una cantidad par de datos, tengo que hacer el X que está en la posición n sobre 2 más el X que está en la posición n sobre 2 más 1. Vamos a nuestros ejemplos. Voy a agregar a los dos algo que va a ser muy necesario, que es una fila más para ver los totales. Insertar fila debajo, una sola. En el otro ejemplo no lo vamos a hacer, no. Tenemos 3 más 2, 5, más 1, 6. 6 es el total de datos, coincide con la última frecuencia acumulada. Está todo en orden. Es cantidad par, voy a usar la fórmula para par. Entonces acá donde está n tendría que colocar un 6. Y acá donde está n también tendría que colocar un 6, porque el total de datos es 6. Fíjense acá en la fórmula la tengo escrita de vuelta. Voy a poner X, que está en la posición 6 sobre 2, más el X que está en la posición 6 sobre 2 más 1. Básicamente me está diciendo el X que está en la posición 3, porque 6 sobre 2 es 3. Y el X que está en la posición 3 más 1, es decir, que está en la posición 4. El X que está en la posición 3 más el X que está en la posición 4 dividido en 2 me va a dar en definitiva la mediana. Bueno, veamos quién es el X que está en la posición 3. Si me fijo en la frecuencia acumulada, las posiciones 1, 2 y 3 están acumuladas en la primera casilla, por lo tanto el X sub 3 es el valor 10.000. ¿Sí? O sea, acá vamos a colocar 10.000. Y el X que está en la posición 4, el X que está en la posición 4 sería acá, porque acá tengo en la primera casilla está la posición 3. La posición 4 y 5 están acá, que sería 11.000. Entonces acá voy a poner 11.000. Voy a sumar los dos valores, los voy a dividir en 2 y eso me va a dar el promedio, que en definitiva me va a dar 10.500. Fijémonos en algo importante para el que no entendió por qué es el X que está en la posición 3 es el 10.000. Voy a desarrollar esta serie, no es lo que se hace, porque eso justamente lo que queremos es ahorrar mucho tiempo, pero los voy a copiar acá como si estuvieran en serie los valores. Entonces tendríamos el valor 10.000 en primer lugar, después tendríamos el valor 11.000. Pero el 10.000 salió, fijémonos en la frecuencia, el 10.000 salió 3 veces, entonces tendría 10.000, 10.000, 10.000. El 11.000 salió 2 veces, entonces si esto hubiese estado en la serie simple antes de convertirlo en tabla sería 11.000, 11.000, que salió 2 veces. Y por último el 12.000 que salió una sola vez.
Miren, acá nos damos cuenta que la cantidad es par, tenemos 3 de cada lado, acá lo dividimos junto al medio. Los dos valores centrales son el 10.000 y el 11.000. Justamente lo que nos dio cuando lo usamos en la tabla. Hasta la posición 1, 2, 3, 10.000, frecuencia 3. No estoy diciendo que el 10.000 sale 3 veces, así que hasta la tercera posición son todos 10.000. La posición 4 y 5 son 2 11.000 que acá me los indica. Por eso yo sé que acá en 5 está la posición 4 y 5 en realidad. Porque antes había terminado hasta la tercera posición. Vamos a probar calcular en otra tablita porque se nos puede presentar un problema muy particular cuando la cantidad es par. Bueno, en realidad acá ya lo resolvimos el problema. Nos dio que era el 10.000 y el 11.000 y calculamos el promedio de los dos. Puede suceder que no tengamos que saltar de casilla. Fijémonos acá. Acá tenemos una cantidad par también, 10 datos, como acá que tenemos una cantidad par, 6 datos. O sea que la fórmula que tendría que usar es la misma. Voy a hacer 10 dividido en 2, es decir, n dividido en 2, y eso me va a dar 5. Entonces va a ser el x que esté en la posición, borremos todo esto, que es hacer en definitiva el 10 dividido en 2, que esté en la posición 5. Y acá va a estar el x que esté en la posición 10 dividido en 2 más 1, es decir, el x que esté en la posición siguiente, que es la posición 6. En este caso, el x que está en la posición 5, estamos en la misma situación. Le vamos a cambiar acá un poco la frecuencia. Vamos a ponerle a este frecuencia 3. Y a este le vamos a bajar 1 la frecuencia, ya que le subimos el otro. Vamos a poner frecuencia 3. Ahora los datos siguen siendo 10. Nada más que acá van a cambiar las acumuladas. Tengo 3 acumuladas, ahora voy a tener hasta acá 6 acumuladas. Y acá voy a tener 6 más 1, 7 acumuladas. Y finalmente 7 más estos 3, 10. Me coincide todo. Bien. El x que está en la posición 5 y el x que está en la posición 6, en este caso van a ser los dos los mismos valores. ¿Por qué? Si yo leo la frecuencia acumulada y me está diciendo que tengo acumulado 3 datos hasta la primera frecuencia, que son todos 10.000. Pero después del 10.000 empiezan a venir 11.000 que salen 3 veces. Por lo tanto, acá tengo que el x que está en la posición 4, el x que está en la posición 5 y el x que está en la posición 6, porque acá había terminado hasta la posición 3, son todos valores 11.000. Entonces, tanto el x que está en la posición 5 como el que está en la posición 6 están considerados en esta columna, en esta fila, y son todos 11.000. Entonces el x5 es 11.000, directamente puedo borrar esto y poner 11.000. Y el x6 también es 11.000. Por lo tanto, esta fórmula no me haría falta hacerla, ¿no? Directamente, si los dos valores son 11.000, cuando calcule el promedio de los dos valores me va a dar 11.000. Eso directamente puedo escribir en la fórmula general, para demostrar en un examen o el profe que sea la fórmula general. Y después directamente poner como resultado 11.000 y ya está. O procedimentalmente hacer 11.000 más 11.000 dividido en 2 no tiene mucho sentido, ¿no? Y sería 22.000 dividido en 2 que me va a dar justamente, obviamente, 11.000. Así que mi mediana sería 11.000. ¿Cómo funcionaría el concepto de mediana en datos agrupados? Existe una fórmula larga y existe una fórmula corta. La fórmula larga no la vamos a usar, por más que esté en el material bibliográfico, no la vamos a dar. Si ustedes la quieren usar y la saben usar, perfecto, ningún problema, se lo tomaremos como bien, por lo menos el docente que acá les habla así. Pero solamente vamos a ver la fórmula cortita de interpolación de datos, que es exactamente lo mismo que en cualquier tabla de frecuencia, o sea, no va a cambiar lo que hagamos, vamos a ver que es lo mismo. Acá tenemos una tabla para datos agrupados, que está muy grande, le voy a achicar un poco, innecesariamente está tan grande, así la puedo manejar mejor. Bien, tenemos mis valores x y de antes serían los y. Recuerden que una vez que yo escribo las marcas de clase, prácticamente esto que es los intervalos dejan de servirme para cálculos posteriores. Y acá tengo las frecuencias acumuladas ya calculadas. Veamos el total de datos en este caso. El total de datos en este caso es 25, es impar. Entonces tendría que usar la fórmula para mediana impar. Vamos a buscar la fórmula para una cantidad impar.
que era este, que está acá. Copiemos. Copiar. Y nos vamos para abajo cuando estamos trabajando el ejemplo. Copiar, copiar, pega. Entonces la fórmula que vamos a usar acá es la de mediana para una cantidad impar de datos. Y ahí le pegamos. Vamos a ver si subimos esto un poquito para que veamos las dos cosas juntas. Bien. No, se me subió la fórmula también, un problemita. Vamos, la dejemos ahí. Bien. Cantidad impar de datos son 25 los datos. Es que n en este caso es 25. Estoy acá. Me vengo a la fórmula. 25. Entonces tendría que poner en n un 25. 25 más 1, 26. Dividido 2, 13. Entonces el x que está en la posición 13. El x que está en la posición 13, lo busquemos. Hasta acá en la frecuencia acumulada, al igual que hacemos en la tabla sin agrupar los datos, hasta acá tenemos solamente 5 datos acumulados. Hasta acá tenemos 15 datos acumulados. Yo estaba buscando la posición 13. Como acá solamente llegan hasta la posición 5, las posiciones 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y hasta la 15 están en esta fila. Por lo tanto, vamos a decir que la mediana es el valor 75. Igual que hicimos con las tablas de frecuencias comunes. Es decir, la fórmula no me cambia. Nada más que en vez de anotar x sub 13, podría poner la letra de las marcas de clase y sub 13. Entonces me quedaría la fórmula para tablas de datos agrupados. Para el caso par sería acá un y o una marca de clase x, mayúscula imprenta, en vez de usar la x minúscula. Y acá yo usaría lo mismo, la x mayúscula y la x mayúscula, pero en realidad lo único que cambia la notación, el procedimiento es exactamente el mismo. Así que si hemos aprendido a calcular medianas en series simples y en tablas de frecuencia, también lo vamos a ver para datos agrupados. Les recuerdo, hay una fórmula mucho más larga del cálculo de mediana para datos agrupados que tiene mucho mayor precisión, pero cuya complejidad en el presente curso no tiene sentido. Espero les sirva y hasta el próximo tutorial.